El interés por la elección de esta deidad menor se ha debido fundamentalmente a que en numerosas ocasiones se reconocía, junto a la iconografía de la figura de Eros, otro erote que, como veremos, podía llegar a confundirse con él, pero desde el punto de vista iconográfico, iconológico, su lectura es distinta, como iremos viendo a continuación. Himeneo es aceptado como hijo de las musas, como hijo de Apolo para algunas fuentes clásicas, pero la más difundida es sin duda la que lo acepta como hijo de Afrodita y Dioniso. De ahí que formara parte de su séquito y se hiciese acompañar por Eros entre los distintos erotes dioses del amor. Sin embargo, Himeneo va a ser considerado el dios del matrimonio, el dios protector de las bodas, o más específicamente del himno nupcial. Himeneo, como nombre ya desde época arcaica, hacía referencia a ese canto nupcial, es a partir sobre todo del siglo V a.C., cuando va a empezar a designar a la boda propiamente dicha y a partir de ahora convertirse en la divinidad menor del enlace nupcial. Desde el punto de vista iconográfico vamos a reconocer a Himeneo porque la antorcha nupcial se convierte en su atributo por excelencia, junto también en numerosas ocasiones con la corona de flores, la cual la puede llevar sobre la cabeza, o veremos sobre todo en época romana como también la llevará sostenida de su mano. Se suele mostrar desnudo o semidesnudo, cubierto de alguna clamis o de un himation, y mientras en época griega veremos que se muestra alado, en cambio en época romana no será tan frecuente. Mientras sí, como observáis en esta imagen de la diapositiva, será la iconografía de Himeneo la más extendida a la hora de encontrarle representado de pie, estante y con esta característica de las piernas cruzadas. La tradición, según la cual el canto de Himeneo acompañaba a los recién casados, sobre todo en ese camino, ¿no?, hasta la casa del esposo, se va a recoger ya en la Ilíada. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de las antorchas encendidas, mientras se oían repetidos cantos de Himeneo. Del mismo modo, podemos acudir a otra de las fuentes importantes, que es Eurípides en su obra Las Troyanas, donde la protagonista es Casandra, la que enreda a los hombres, como hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya. Casandra, en ese aparente desvarío, se imagina que es ella misma la que va a sostener la antorcha durante ese cortejo nupcial, porque en realidad quien le correspondía llevar la antorcha durante el mismo era la madre de la novia. Entonces, todo esto es un exaltado himeneo, es un canto nupcial, ¿no?, con esa fórmula que se va a repetir de himen o señor Himeneo, una fórmula tradicional que, como veremos, también será una invocación muy frecuente, no solamente en época romana, sino incluso en siglos posteriores. También otras tradiciones antiguas han considerado a Himeneo como un joven, un bello joven, concretamente ateniense, que debido a su gran belleza llegaba en ocasiones a ser confundido con una mujer. Locamente enamorado de un aristócrata ateniense, pues un día se le atrevió a seguir a su amada, a seguir a ese grupo de mujeres que se disponían todas ellas a realizar un sacrificio, y fue raptado junto a ellas, confundido como una mujer, por unos piratas. Mientras Himeneo sí que consiguió huir, y su objetivo, por supuesto, iba a ser en todo momento salvar a su propia amada, pero eso sí, a cambio de obtener su mano. Es a partir, ¿no?, de esta tradición tan curiosa como a Himeneo se le va a comenzar a invocar en las bodas como señal de ese buen augurio. De hecho, incluso hay otras versiones que apuntan que su muerte tuvo lugar el mismo día de sus nupcias, desafortunadamente, de ahí también su invocación en los matrimonios. La iconografía de Himeneo en Grecia vamos a ver que no es tan frecuente como podríamos imaginar, pero cuando lo encontramos representado aparece como un niño alado llevando su atributo por excelencia, que es esa antorcha nupcial en la mano. De hecho, generalmente
para diferenciarlo de Eros, en la iconografía normalmente es un poquito más alto y cuando se le muestra el rostro quizás es algo más serio. Así que su presencia, tanto en las bodas divinas como humana, ya se va a considerar imprescindible, porque es de esta manera como se va a garantizar el éxito de ese enlace. Pues bien, en la representación de Himeneo en la iconografía clásica la vamos a encontrar más concretamente en la pintura vascular y sobre todo en aquellas representaciones que hacen referencia a algún tipo de celebración nupcial, como es esta boda de Heracles y Hebe, ¿no? Aquí vemos la representación del héroe llevando de la mano a su amada Hebe en esa procesión que, como veis, ¿quién la está encabezando? Pues el propio Himeneo con esa gran antorcha encendida mientras queda flanqueada por Eros sosteniendo el velo de Hebe, que como sabéis se casó con Heracles después de que el héroe ascendiera al Olimpo como dios. Es curioso cuando accedemos a una de las grandes fuentes para el conocimiento de la iconografía clásica, que es el Lexicon Iconographicum, como los ejemplos que hacen referencia en época griega a Himeneo son prácticamente escasos. Pero tenemos constancia de uno que desafortunadamente no se conserva, pero para ello contamos con la descripción de Luciano de Samóstata, que es la pintura hoy perdida, de las noches de Alejandro y Rosane, del pintor griego Aetio. ¿Qué nos cuenta este autor romano? Nos cuenta que junto con la pareja se representaría al propio Himeneo formando parte de esa ceremonia, pero sí que es cierto que debido a que no tenemos constancia de esa pintura y si consideramos como referencia este fresco procedente de la casa del brazalete de oro en Pompeya, vemos que la iconografía del propio Himeneo no se hace presente. Pero fijaos, curiosamente, este es un tema que se va a retomar en siglos posteriores y en cambio sí que aparece la iconografía de Himeneo, ya sea un poco vestido a la romana, pero siempre portador de esa larga antorcha, o como un propio erote, como vemos en este dibujo de Francesco Mazzola, sosteniendo también su gran atributo. Mientras tanto, en Roma veremos que la repercusión de esta iconografía va a ser mucho más frecuente y concretamente en el soporte relivario, como veremos a continuación. Las fuentes principales van a ser las Metamorfosis y las Heroidas de Ovidio y también se va a hacer referencia en la obra de Medea del propio Séneca. Himeneo y el amor enciende las antorchas, en los tenderos el fuego se sacia de aromas diversos, cuelgan guirnaldas del techo y por todas partes resuenan las liras con las flautas y los cantos que jubilosamente anuncian la alegría de los corazones. Se anuncian esos matrimonios, como puede ser en el caso de las Metamorfosis, la boda, por ejemplo, entre Perseo y Andrómeda, o también se hace referencia al dios en el célebre y desgraciado matrimonio entre Orfeo y Eurídice. Esta invocación, Himeneo, Himeneo, que se está cantando en los cortejos nupciales, ya en Grecia se traslada a Roma, pero ¿qué ocurre? Que este grito tradicional durante el cortejo romano se va a sustituir en algunos casos por el de Talasio, Talasio. ¿De dónde viene esta tradición de invocar los cortejos nupciales con esta fórmula? Pues para ello tenemos que acudir a la fundación de la ciudad y más concretamente a ese célebre rapto de las Sabinas. Uno de los romanos consigue raptar a la que era la Sabina más bella, más querida en ese momento, pero debido a que durante la huida todos se la querían arrebatar, gritaba Talasio, Talasio, porque Talasius era el joven romano más respetado de la ciudad y sabía que de este modo pues nadie se atrevería a quitársela pudiendo volver a casa con ella. Entonces, parece ser que es a partir de este relato cuando desde entonces ya se va a gritar este término en los cortejos nupciales y de esta manera propiciar la llegada segura de la novia a la casa de su esposo. De la misma manera, la poesía clásica hace referencia a Himeneo en distintas ocasiones. En concreto, Catulo, como poeta romano en el siglo I a.C., dedica varios poemas en el cual se invoca
al dios. Se invoca al dios en esas estrofas que se van a estar repitiendo, ¿no? Una detrás de otra, tal y como ya desde época helenística se venía sobre todo haciendo. Y en particular, en este caso, la referencia es a las bodas de Julia y Manlio, como podéis ver. Es un poema, la verdad, muy interesante. De hecho, si siguiésemos leyéndolo, ya se refería el propio Catulo en la última parte al momento de la unión conyugal en el tálamo, donde dice: ya puedes venir, marido, tu mujer en el tálamo para ti está con su carita en flor brillante. De la misma manera, como ya estaba anunciando, esa invocación, ya sea a Himeneo o a Talasio, que en cierta manera ambos se convierten en sinónimo de boda, de convivencia matrimonial, lo hemos visto en las fuentes como Catulo o el propio Marcial, pero igualmente este último hace referencia en sus obras al propio Himeneo y a la referencia de esa antorcha nupcial. En lo que se refiere a la iconografía del dios en época romana, vamos a ver que la encontramos en una diversidad de soportes. Eso sí, será más abundante en algunos, como va a ser, ya os anunciaba, el relivario, y más concretamente en los frentes de los sarcófagos. Uno de estos ejemplos es este cameo de Onis que presenta ese momento de la iniciación de Cupido y Psique, como veis están velados y se hacen acompañar de otros querubines que podemos ver quizás mejor en este dibujo de Bartolozzi, siempre de la misma obra, una obra que incluso está firmada por el propio artista. Y como veis en el centro, ¿a quién encontramos? Encontramos más alto, más grande al propio Himeneo sosteniendo firmemente esa gran antorcha nupcial y luego pues otros querubines que, como veis, sostienen esa canasta de granadas sobre su cabeza que se convierten en símbolos de fertilidad y de la vida matrimonial. Uno de los soportes, junto con el relivario más importante, va a ser el musivo. El primer ejemplo que os muestro relevante se corresponde con el mosaico de las bodas de Tetis y Peleo, datado una cronología tardía, finales del siglo III, comienzo del siglo IV después de Cristo. Y bueno, en esta boda, en esta célebre boda, además de encontrar una serie de personajes alineados, se va a convertir en un mosaico muy interesante, porque podemos decir que se representa a Himeneo con toda seguridad, ya que se recoge la propia inscripción musiva que deja constancia de ello, a pesar, desafortunadamente, del estado degradado que presenta el propio mosaico. ¿Cómo se le representa a Himeneo? Pues con las piernas cruzadas, apoyado en el brazo izquierdo sobre una columnilla. Eso también va a ser muy frecuente y, por supuesto, con esa antorcha encendida en el hueco del brazo. También en esos 10 personajes alineados que se reconocen en este mosaico, uno de ellos es el propio Como. Es una personificación del cortejo festivo y la verdad que, bueno, su iconografía es muy poco conocida. Cuando se describe a Como, se hace referencia a él como un joven somnoliento, coronado por una guirnalda de rosas, con la cabeza inclinada. Y bueno, hay fuentes incluso como el propio Filóstrato, quien dice que era portador de una antorcha. Entonces, aquí hay ciertos atributos y cualidades que coinciden y comparte con el propio Himeneo. Pero para ello nos vamos a ir a Grecia, porque en Grecia Como se le describe como una procesión ritual festiva y no se va a asociar tanto a un contexto de una festividad de tipo nupcial, sino va a estar asociado al mundo de las bacanales, que, como sabemos, la ebriedad y las alusiones sexuales caracterizaban este tipo de encuentros. Siempre continuando con el soporte musivo, comparte escenario esta vez con el cortejo marino que acompaña ese triunfo de Neptuno del mosaico de Ostia Antica, ¿no? Tritones, ictiocentauros, delfines, nereidas y otros erotes, pero también el propio Himeneo con su gran antorcha. Siempre en el contexto, digamos, más tardío, desde el punto de vista cronológico, nos trasladamos ahora a Churchill. E igualmente recuperamos una vez más el tema de la boda de Tetis y Peleo, donde encontramos al propio Himeneo, como bien sabemos,
no podía faltar. Fijaos, aquí se reconoce muy bien ese arquetipo iconográfico que identifica a esta divinidad, al que podríamos añadir incluso ese cabello más largo, más rizado, siempre portando esa corona sobre su cabeza. Pero será los sarcófagos romanos, digamos, el soporte más importante donde la iconografía de Himeneo se va a hacer presente. En esos sarcófagos que vienen a datarse entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo. En los frentes, más concretamente, de dichos sarcófagos, reconocemos a una pareja de la lite romana, en particular en esas escenas de la de Starum Iuntio, o de la unión de las manos derechas de los esposos. Es un gesto que venía a exaltar el valor de la concordia, de la clemencia, ¿no? De la pietas de los difuntos, pero que además pretende acentuarse ya la unión de esa pareja más allá de la muerte. Fijaos quién está entre ellos. Está el propio Himeneo dirigiendo ese rostro hacia la propia pareja. En el sarcófago procedente de la Villa Albani, y siempre una vez más volviendo al evento por excelencia, que es la boda de Tetis y Peleo, que por supuesto se sentarían pues, sentados a la derecha, junto con ese cortejo de otras divinidades. Y entre ellas se reconoce, como podéis ver, a un joven niño que sostiene una antorcha, pero cuidado, porque en el centro hay otra figura que está ataviada con una túnica, incluso calzada, pero luego lleva sobre la cabeza la corona de flores y curiosamente también está sosteniendo una antorcha, además de una antorcha ultróforo, que perfectamente podía ligarse a la iconografía que estamos viendo en estos sarcófagos, porque es un tipo de cerámica que era utilizada para conservar el agua durante los rituales de celebración de los matrimonios, bueno, en particular para contener el agua purificada que estaba destinada para la limpieza de la novia antes de las nupcias. En el célebre sarcófago de Portonaccio, conservado en el Museo del Eterme en Roma, aparte de ser un importantísimo ejemplo del arte oficial militar, pues más allá, ¿no?, de esa batalla entre romanos y marcomanos, que siempre es al final lo que conocemos de dicho sarcófago, nos vamos a centrar en la parte superior, que presenta una iconografía, la verdad, bastante interesante, y más concretamente es la escena, una vez más, de esa unión matrimonial, en la que vemos que se incluye como dios del matrimonio al propio Himeneo, ¿no? En ese gesto, siempre debajo justo de ese gesto de unir esas manos, y que es, por supuesto, un tipo iconográfico muy difundido. De hecho, fijaos que son ya numerosos los ejemplos que podía mostraros, algunos mejor conservados que otros, como puede ser este caso del ejemplar procedente del Metropolitan de Nueva York. Y Himeneo va a compartir escena no solamente con los esposos, sino también con una tercera figura que aquí se muestra parcialmente conservada, y que para entenderlo mejor nos vamos a trasladar al sarcófago que se conserva en el Palazzo de Mantua, que es otro de los vestigios arqueológicos más importantes para reconocer la iconografía del dios. Siempre como ese niño pequeño con la antorcha, pero fijaros que comparte escena, como os decía, en este caso con Juno pro nuba, es decir, también como otra de las representantes y divinidades relacionadas con el matrimonio. De hecho, es una iconografía muy bonita porque es un gesto en el que abraza a los propios esposos, ¿no?, con mucho cariño. Como prototipo iconográfico va a ser repetido ya en los sarcófagos más tardíos, ¿no?, con esas decoraciones en forma de estiliges que los digamos, representan, y por supuesto siempre a los pies la iconografía de Himeneo. Lo mismo en este ejemplar procedente de la Gliptoteca de Múnich, otro sarcófago matrimonial donde vemos una vez más a los difuntos, la novia, como veis, realizando ese tradicional gesto de apartarse el velo, y el esposo, fijaos que sostiene algo en la mano, algo interesante, que es un pergamino enrollado, que se podría decir que se trata de ese contrato matrimonial. Mira, por mosaicos, es un sarcófago muy interesante porque, fijaos también en los extremos, la iconografía
que encontramos por un lado, a la novia, que va a estar identificada alegóricamente con una musa, mientras al otro lado el novio con un filósofo. Hasta ahora hemos visto la iconografía de Himeneo fundamentalmente formando parte de escenas en grupo, pero podemos encontrarla también, aunque menos frecuente, al propio Himeneo solo, como es en esta pintura mural procedente de la casa de Meleagro en Pompeya, con todos sus atributos por excelencia, desde la antorcha, la corona de flores en su mano derecha, como también la propia corona sobre su cabeza, cubierto parcialmente, y veis una vez más con esas piernas cruzadas. Una de las representaciones más importantes en la que algunos autores han reconocido a Himeneo, pero veremos que su iconografía no, digamos, está puesta en entredicho, es este célebre fresco de las bodas aldobrandinas, el nombre que se ha dado porque perteneció al cardenal Pietro Aldobrandini, y hoy conservada en los museos vaticanos. Pues bien, este fresco, que data de época de Augusto, es de gran interés por su atractiva iconografía, que en realidad se trata de una alegoría nupcial, y como ven, pues el fresco se puede dividir en tres escenas diferenciadas. Por un lado, la primera, que tiene lugar en la habitación de la novia y se representa ese momento de la persuasión. Vemos la personificación de la persuasión que era necesaria. ¿Para qué? Pues para que la novia decidiese casarse finalmente y de esta manera pues hacerse acompañar de la propia Afrodita. Y por otra parte, nos centramos en el centro. Fijaos que hay un personaje, un joven reclinado a los pies del lecho, un poco como en esa actitud de espera de esa decisión de la novia, y que algunos autores han identificado como Himeneo, debido a la corona que porta sobre su cabeza, pero en cambio se encuentra desprovisto de sus atributos por excelencia, como era la antorcha nupcial. Otros, en cambio, han optado por apuntar que se trata del propio Dioniso, cuando en realidad pues, es extraño encontrar la iconografía de este dios, sobre todo desprovisto de sus grandes atributos importantes, como puede ser el Tirso, como puede ser la Belle Pantera, y sobre todo encontrarlo formando parte de ese ciasos báquico, que es lo más frecuente. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, hemos dicho al comienzo de esta exposición que el propio Himeneo era hijo, ¿no?, de Dioniso, y bueno, teniendo en cuenta la espléndida tesis de la doctora Macarena Calderón, podemos saber que Dioniso es uno de los dioses de la mitología griega que más epítetos tiene, y entre ellos se reconoce el de Himeneo, porque efectivamente es normal y común reconocer que muchos de estos dioses se le van en ocasiones a asociar algún tipo de epíteto relacionado con sus hijos. Pero a ello podemos añadir que los cantos dentro del género de la lírica griega, pues también en la mitología van a otorgarle a Dioniso como esa divinidad que canta Himeneos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la literatura clásica hay esta relación, mientras que desde el punto de vista iconográfico resulta complejo poder identificar a uno o a otro en este célebre fresco. Otro de los soportes es este espéculum, este espejo. En cualquier tocador, por supuesto, de las aristócratas romanas es un elemento imprescindible dentro de su propio adorno diario, y aún más el día de la boda, claro que sí, porque formaba parte del ajuar de la futura esposa, y qué mejor que elegir la iconografía de Himeneo, que aquí es clara porque efectivamente se presenta llevando esa gran antorcha. En referencia a las pervivencias de la iconografía del dios, vamos a pararnos primero en edad moderna, porque la iconografía de Himeneo se va a hacer imprescindible, se va a convertir en la máxima personificación de la boda. Por ello, no va a ser de extrañar que lo encontremos pues, representado en distintas obras alegóricas que han sido encargadas con ocasión de algún tipo de enlace real o aristocrático. Pero también resulta bastante interesante trasladar estas referencias del dios menor a la literatura y en particular a los tratados de mitología grecorromana. Uno de ellos es este tratado de Vincenzo Cartari, Le Immagini dei Degli Antichi, producida en Venecia en 1556, y
¿qué hace? Pues él menciona con mucho interés la iconografía y las referencias al propio Himeneo como dios de las bodas. De hecho, Cartari prefería seguir esa tradición que os he mencionado de reconocer a Himeneo como un joven ateniense que es secuestrado y que después pues termina, ¿no? Casándose con esa amada. Él lo va a identificar de una forma distinta a lo visto hasta el momento, y es como un joven vestido a la romana y sosteniendo no una, sino dos antorchas. También resulta interesante destacar otros autores, como va a ser Juan Pérez de Moya, y bueno, este mitógrafo en su Filosofía secreta, publicada en Madrid en 1585, lo que procura es sobre todo extraer enseñanzas moralizadoras de cada uno de los mitos que incluye. Y la referencia a Himeneo no podía faltar, porque para Pérez de Moya va a ser considerado hijo de Baco y Venus, y también pues va a recoger esa otra tradición que os había apuntado de que era un joven que murió en su propia boda, y por ello se le va a invocar, y ya también en este momento, en época moderna, para de esta manera que no ocurriese ningún tipo de desgracia durante la propia ceremonia nupcial. Así, en las cortes europeas, la palabra himeneo se va a utilizar para referirse a los cantos nupciales ilustrados con motivo de las bodas. Y vamos a ver cómo Himeneo se va a convertir en el elemento mitológico más apropiado para este enlace. Y para ello nos trasladamos a uno de los que personalmente me parecen enlaces más románticos de la historia de la monarquía española, y sobre todo teniendo en cuenta esa luna de miel en Granada, que es la del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla. Bien, para recibir a los esposos, y esto también lo vamos a encontrar en otras bodas de monarcas europeos, era muy frecuente levantar algún tipo de entrada triunfal, de arco de triunfo, para recibirlos y para de esa manera celebrar la propia ceremonia en dicha ciudad. En el caso de esa entrada que se construyó en su momento en Sevilla, no tenemos constancia del propio diseño, únicamente contamos con estos bocetos propuestos por Gómez Salvago, pero bueno, si retomamos algún otro arco de triunfo que por supuesto se levantó para el propio emperador en otras ciudades, como puede ser el de Milán, vamos a ver cómo encontramos la iconografía del propio Himeneo. Himeneo ya puede aparecer sosteniendo las divisas del emperador o de la futura emperatriz, y siempre portador de esa antorcha encendida. Himeneo, además de garantizar la continuidad del amor entre los monarcas, va a tener una lectura también propagandística detrás, y va a garantizar el futuro de la alianza estratégica que se estaba persiguiendo, que cuál era esa alianza entre Portugal y España en este caso. Uno de los ciclos mitológicos más importantes del Renacimiento es el de Villa Barbaro, obra del Gran Palladio, que bueno, cuenta con una decoración del pintor veronese. Pues bien, en el techo de la sala del Tribunal del Amor encontramos a Himeneo junto a Juno y a Venus, recibiendo a los novios. Al fin y al cabo, todas ellas son divinidades que están ligadas a la vida matrimonial. Y es un tema que seguramente ha sido elegido conscientemente, no solamente por el propio pintor, sino también por el propio Daniele Barbaro. Como encargado de comisionar la obra, era un culto humanista y posiblemente consultó el ejemplo literario ya por una parte del ya citado epitalamio de Catulo, y por la otra el conocimiento de la propia obra contemporánea de Cartari. En los siglos XVII y XVIII se pone también de moda esa elaboración de las composiciones poéticas o himeneos entre las cortes europeas, y por una parte su representación en distintas obras de carácter mitológico, como puede ser la boda de Perseo y Andrómeda en esta pintura del propio Rubens, o igualmente, y también muy interesante, la presencia del dios en las portadas de dichas composiciones, junto con cupidos, guirnaldas, granadas, distintas alusiones al amor o incluso personificaciones de la abundancia, de la fecundidad. Aparece Himeneo, como es en este ejemplo del dibujo de Francisco Ricci, que se trata sin duda de un dibujo muy interesante, porque tenemos que situarlo en el contexto de la entrada triunfal de Mariana de Austria en el momento de ese futuro matrimonio con el rey Felipe IV.
Igualmente, podemos destacar otra de las composiciones de uno de los enlaces más célebres del humanismo italiano, y es el de Erotilla, que escribe Giulio Strozzi para el matrimonio entre Marco Antonio Borghese y Camilla Orsina. Como veis en la portada, se reconoce al Meneo, la alegoría posiblemente de la propia felicidad al otro lado, rodeado de rosas, y en el centro ese pendón con el título y el águila Borghese. Rubens, además, fue el encargado de la decoración del salón principal del Palacio de Luxemburgo, dedicado a exaltar ese ciclo y a glorificar la vida y la regencia de la reina María de Medici. Y bien, como hija del Gran Duque de Toscana, va a tener que tomar matrimonio con el rey Enrique IV de Francia. Fijaos que dentro de este ciclo hay distintas pinturas que nos pueden interesar para esta intervención. Por un lado, cómo imagina Rubens el primer encuentro entre los futuros esposos. Lo hace a través del arte y lo hace a través concretamente de un retrato, que nada más y nada menos que está en manos de Himeneo, dios del matrimonio, y del propio Cupido, dios del amor, ¿no? La presencia de los dioses es casi una referencia a esos alter ego divinos de Enrique y María, en el momento en el que van a simbolizar una armonía conyugal que también se puede reconocer en estas otras pinturas, siempre formando parte del mismo ciclo. En esta vez, María de Medici y Enrique se convierten en dos grandes dioses de la mitología romana, Juno y Júpiter, acompañados de ese pavo real, que al fin y al cabo es un animal vinculado al matrimonio, es un animal consagrado a Juno, que es a su vez la diosa protectora también de las mujeres casadas. Y ya en el propio casamiento, como no, encontramos a Himeneo, fijaos en la parte inferior izquierda, junto con María de Medici, además de llevarle la cola, también del vestido sostiene la propia antorcha. De la misma manera, y siguiendo la tradición comenzada en Edad Moderna por los monarcas de esas familias del Renacimiento europeo, encontramos una vez más en ese tipo de arquitecturas efímeras la iconografía de Himeneo. Es muy interesante al respecto los diseños, en este caso para decorar las casas consistoriales de la ciudad de Sevilla, concretamente para el enlace nupcial entre Fernando de Borbón, que sería el futuro Fernando VII, e Isabel de Braganza por un lado, y por el otro también de Carlos Isidro, su hermano, con María Francisca de Asís. Por un lado, aquí os muestro una de estas arquitecturas que se corresponde con un arco triunfal para recibir, ¿no?, esa entrada de las futuras consortes, donde veis que se representa al propio Himeneo. Igualmente, en ese segundo diseño, también del propio Cayetano Bellet, se corresponde una vez más con el decorado, en esta ocasión, de la galería de las casas capitulares. Os remarco cómo en el centro se representa el propio Himeneo y, como veis a ambos lados, los escudos de España y Portugal, que quedarían unidos por esta propia divinidad. Igualmente, otro de los diseños, siempre para esta entrada triunfal, es este tercero que os muestro. Igualmente, comparte escena también con otras, digamos, personificaciones, como puede ser también la abundancia, la felicidad o incluso en ocasiones la fama. También se reconocen acuarelas en las que se representan la planta y el alzado de un templo, de un auténtico templo de Himeneo, es así como se le denomina, ya sea para celebrar el matrimonio, por ejemplo, de la propia Josefina Bonaparte y el emperador, donde detrás muchas veces de estas arquitecturas efímeras siempre hay un mensaje político. Igualmente, como regalo, por un lado vamos a tener las medallas, este tipo de medalla que concretamente quería celebrar la boda del hermano menor de Napoleón con la princesa Catalina. Muy interesante también, y aquí podemos reconocerlo gracias también al propio nombre que recoge la pintura de Edward Jones. Se representa a Himeneo como dios del matrimonio ofreciendo una ceremonia nupcial, y veis que la escena que refleja el pintor es un Himeneo que sostiene un arpa, sostiene un instrumento. Esto ha sido realmente poco frecuente. Se ha liberado de su tradicional atributo para ahora representar la llama nupcial a través de ese altar encendido que se muestra tras él. Hemos visto que se van a regalar medallas también en esos matrimonios reales, pero
es importante como también en época neoclásica se van a realizar una serie de esculturas también como regalo de bodas. Reni, el escultor británico del siglo XIX, nos representa, ¿no?, a Cupido en ese momento en el que sopla la antorcha de himen para de esta manera reavivar la llama. Igualmente, regalo de boda en esta escultura de Kozlowski, en el que vemos que concretamente se está haciendo referencia a la iconografía de Himeneo con todos sus atributos, por supuesto la de Strarum Iuntio en el propio pedestal, esa unión de las manos, y concretamente fue un regalo para la boda de Pablo I, que era un gran duque de Rusia, con la princesa Juliana de Saboya. Y el último ejemplo que os traigo, protagonista de la portada de esta intervención, es el himeneo del escultor catalán Damià Campeny, que formaba grupo con otras 3 esculturas, y vemos cómo el dios se representa en ese momento en el que une las llamas, esas llamas que vienen a simbolizar el amor, el vínculo matrimonial, en el que el propio himeneo, coronado con esa corona de flores, está fijando su mirada. Se ha apuntado por su simbología matrimonial que pudiese haber formado parte de un monumento siempre efímero con motivo de una celebración doble celebración real. Por un lado, la de Fernando VII con María Antonia de Nápoles, y por otro lado, la de Francisco de Nápoles con María Isabel, princesa de Asturias. Himeneo, dios de las bodas, de la unión conyugal. Hemos visto cómo durante época griega su repercusión iconográfica no ha sido muy abundante, pero sí que hemos visto en las fuentes clásicas su, digamos, referencia como género de poesía lírica, esa poesía que se cantaba durante las bodas en honor a la pareja de recién casados. Durante época romana es frecuente en todos los sarcófagos de tipo matrimonial, junto con esa imagen de los 2 difuntos unidos durante la de Strarum Iuntio. Invocado también en la canción nupcial en época del Renacimiento y del Barroco, que en muchas ocasiones, como hemos podido observar, formaba parte de proyectos, algunos de los cuales no se pudieron llevar a la práctica, pero en realidad se trataban de arquitecturas conmemorativas que venían a celebrar los enlaces matrimoniales entre distintos monarcas, siempre bajo, por supuesto, la atenta representación del dios Himeneo, dios de las bodas, al cual se le aclamaba durante la celebración como símbolo de augurio y felicidad. Espero que haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias a todos.